Tarde. Muy bien, ustedes tienen ahí un manual, ¿sí? Un libro que lo vamos a estar usando en el día de hoy y en el día de mañana, ¿sí? Yo les voy a ir indicando y justamente en el PowerPoint ustedes van a ir viendo aquellas cosas que tenemos que ir completando. Si ustedes se atrasan o si no tienen tiempo, después pueden venir a acercarse y rellenar. Todavía tenemos el día de mañana como para estar atentos y completar. No se hagan problema si se atrasan o no llegan a anotar algo, ¿sí? Lo importante es que ustedes usen esta herramienta, ¿sí? Por favor, ¿trajeron virome? ¿Sí? ¿Trajeron virome? Bien, tenemos que usar esta herramienta. ¿Por qué? Porque acá, a raíz de este material, ustedes después con el pastor y con los líderes van a poder seguir trabajando y van a poder usar esta herramienta inclusive para seguir estudiando, ¿sí? Por favor, no lleguen a sus casas y dejen en algún rincón, en la mesita de luz y se olvidan, porque la verdad es que como iglesia, como ministerio, invertimos para que ustedes puedan seguir aprendiendo. Lo mismo pasa con todo el material que el pastor le da seguramente, ¿sí? A veces nosotros tenemos una fotocopia y no valoramos mucho, pero es una herramienta impresionante lo que tenemos en nuestra mano, porque a raíz de eso podemos estudiar en la semana, hacer devocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Trajeron su Biblia? Porque la vamos a leer también. Este taller lo denominamos taller manos a la obra, ¿sí? Y el objetivo justamente es que nosotros podamos aprender, recordar y poner en acción aquellas cosas que ya hemos aprendido, las que ya sabemos, las que podemos aprender en esta tarde, en este fin de semana, pero también la intención es que nosotros podamos realmente aprender a desarrollar ese potencial que todos tenemos para hablar de Jesús. Saben que por ahí ustedes observaron, este es un taller de evangelismo y automáticamente pareciera que hay una pequeña barrera. No hay barreras acá, ¿no es cierto? Cuando usted escucha la palabra evangelismo, uy, el pastor quiere y otra vez nos va a taladrar la cabeza con que hay que evangelizar. Pero en realidad, evangelizar es el privilegio más grande que Cristo nos ha dado después de conocerle a Él. Alguien te habló de Cristo, alguien te evangelizó, alguien se fijó en vos, alguien te observó, alguien te predicó. Llámale como quieras, pero alguien te compartió las buenas nuevas de salvación. Amén. Y por eso hoy estás en este lugar, porque Cristo se fijó en tu vida, en tu corazón, y estás sentado en este lugar, en esta iglesia, en este cuerpo de Cristo, y estás experimentando una nueva vida en Cristo. Es porque alguien te habló del Señor. Entonces, evangelismo, no es una materia en la cual tal vez en este fin de semana yo les voy a decir, saquen una hoja. No. Es simplemente la oportunidad y es el desafío tremendo que tenemos de realmente lanzarnos a la gran cosecha que tenemos en Oberá, en Campo Ramón, en Villa Bonita, en Campo Viera, en Campo Grande, hasta donde el Señor les lleve y nos lleve a todos juntos. Pero en esta tarde, en esta noche, abran su corazón para poder realmente aprender y por sobre todas las cosas poner en acción este tremendo privilegio, oportunidad que tenemos de ser parte del reino de Dios. No hay título más grande que nos hayan puesto en esta tierra que ser un hijo de Dios, un discípulo. Y por lo tanto tenemos, y Dios nos ha dado esa autoridad como iglesia, nos ha delegado, y Él confía en nosotros. Él confía en nosotros. ¿Ustedes qué piensan? ¿Dios confía en ustedes o no? ¿Sí? Amén. Miren,
traten de mirarse a ustedes mismos en este momento. Y saben que muchas veces nosotros luchamos con un problema muy serio, a veces no tan serio, pero todos luchamos con la identidad. La vida nos ha llevado de acá para allá, nos hemos cacheteado de muchas maneras, hemos pasado por un montón de procesos, idas y vueltas y luchas y pruebas y circunstancias hasta que llegamos al camino del Señor y hoy somos hijos de Dios. Y sin darnos cuenta, muchas veces estamos disfrutando del Señor y de la transición de la vieja vida a la nueva vida, pero hay algo muy importante que tenés que saber. Dios confió, se fijó y hoy estás lleno del Señor. Porque hoy nosotros somos envases, vasijas que fuimos rescatadas del mundo y Él se depositó en nosotros y despacito nos va restaurando, sanando, perfeccionando, santificando. El Señor está en vos. El Señor está todos los días buscando recargar toda su presencia, habitar en vos para que puedas entender que sos precioso, sos un tesoro en las manos del Señor. Entonces ese es el Dios que está en nosotros y quiere que miremos aquellas cosas que Dios quiere que ahora nosotros podamos hacer por Él, por el reino de Dios, para ganar más para Cristo, para que puedan experimentar lo que vos y yo estamos experimentando. Quiero preguntarte, ¿tu vida es diferente después de conocer a Cristo? ¿Tu vida es diferente? Hay un himno muy tradicional, no vamos a cantar ni voy a cantar porque voy a pasar un papelón, pero hay un himno muy tradicional en la iglesia de Dios, dice, Hijo de Dios soy yo, porque me entregué a mi Jesucristo, Hijo de Dios soy yo. ¿Saben que ese himno es viejísimo? A mí me gusta cantarlo, ¿saben por qué? Y a veces más lo canto solo que en la congregación. ¿Por qué? Porque yo declaro que soy un hijo de Dios. Y eso me da un vigor y me da una fuerza y me hace recordar mi identidad. Soy un hijo de Dios. Por eso soy más que vencedor. Por eso es que podemos ser más que vencedores. Por eso es que el reino de Dios lo arrebatan ¿quiénes? Los valientes, los corajudos. Todos esos somos nosotros. Todos esos somos nosotros. Amén. Entonces, por eso, en este fin de semana, quiero invitarte a que puedas ver la gran oportunidad que Dios nos está dando para desafiarnos a esta gran evangelización que tenemos por delante. ¿Por qué estamos aquí? Ahí ustedes en su librito van a encontrar una pregunta que dice, ¿por qué estamos aquí? Les ayudo, es en la hoja número 2. Hoja número 2. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que esperamos aprender o alcanzar en este taller, en esta capacitación? Y les voy a resumir para que les entre ahí, porque es un poquito flaco el espacio. Sí, es en el primer espacio en blanco, después de la pregunta, ¿qué esperás aprender o alcanzar de este taller? En primer lugar, retomar tu pasión por los perdidos. Anoten, retomar tu pasión por los perdidos. ¿Sí? Retomar tu pasión, son 3 puntitos, así que tengan un espacio para 3 puntos. Retomar la pasión, tu pasión por los perdidos. En segundo lugar, ganar familiares, amigos, conocidos para el Señor y la ciudad. Segundo punto, ganar familiares, amigos, conocidos para el Señor y tu ciudad. Les resumo eso. ¿Saben? En este punto quiero detenerme un poquito acá, porque este es un gran objetivo. ¿Saben que cuando nosotros pensamos en evangelización o en cumplir la gran comisión, obviamente que nosotros tenemos que tener una visión de alcanzar la ciudad y de extendernos mucho más allá, porque es la promesa de Dios? Amén.
Dice Juan, Hechos, el último pasaje que el Señor nos ha dejado, que nosotros tenemos que ir por toda, ¿por dónde? Jerusalén, ¿dónde más? Por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a veces nosotros pensamos y visualizamos no lejos, y está muy bien, pero ¿saben qué? Como me enseñaba mi papá, empezar de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Vieron que cuando uno es joven se quiere llevar todo por delante, y cuando uno está ganando sus primeros sueldos ya quiere tener una Ferrari, un Porsche, ¿viste? O sea, y tenemos esa idea. Y bueno, lamentablemente no me funcionó, tuve que comenzar por un Fiat 600 y así fui creciendo. Pero muchas veces como creyentes, como iglesia, tenemos que visionar y tenemos que empaparnos de la misión de Dios que termina no sé dónde, solamente el Señor sabe. Pero fíjense, este punto es muy importante y me cansé de escuchar a pastores y a iglesias que critican, ya yo no voy en esa iglesia, pues está lleno de mi familia. ¿Escucharon eso alguna vez? Hay un montón de problemas y discusiones, porque son todos familiares. Y si esa es la misión del Señor. El tema es que nosotros tenemos que aprender a ser iglesia. Es un tema que después viene, pero la familia, los hijos, los padres, los tíos, los parientes, aquellos que están todos los domingos a veces junto con nosotros en la mesa, se nos pasa por alto. No los observamos. No pensamos en ellos. Y si nosotros vemos la Biblia, Dios le dijo a este hombre, tú y tu casa serán salvos. Saben que muchas veces sin darnos cuenta, la gran oportunidad de comenzar inclusive a practicar con nuestros familiares, a evangelizar, es con ellos. Y tal vez al principio le vamos a contar que Noé abrió el mar Rojo, que tal vez Abraham fue el que quiso, no sé, nos confundimos muchas veces con las historias, pero el plano familiar muchas veces es uno de los primeros planos en donde nosotros tenemos que empezar a observar después amigos, conocidos y luego la ciudad y mucho más allá. El tercer punto, un objetivo es una manera fácil de recordar para compartir nuestra fe. Una manera fácil de recordar, de compartir nuestra fe. Es el tercer punto. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los objetivos que vamos a compartir este fin de semana, el taller. Amén. Entonces, a partir de ahí, de esta base, vamos a ir buscando desglosar todo lo que vamos a aprender en este fin de semana. Entonces, uno de los objetivos es, y quiero preguntarte, uno de los objetivos es retomar tu pasión por los perdidos. ¿Es o no es? Sí, claro que sí. No me dejen hablando solo, ¿eh? Uno de los objetivos es retomar nuestra pasión por los perdidos. En segundo lugar, ganar familiares, amigos, conocidos, la ciudad para el Señor. Y en tercer lugar, vamos a ver que uno de los inconvenientes, uno de los frenos para poder evangelizar, no saber cómo evangelizarle. ¿Cómo yo puedo hablarle a alguien de Cristo? Y vamos a ver justamente cómo en nuestro mismo cuerpo, en la mano, tenemos una herramienta para aprender a evangelizar y hablar del Señor. Entonces, ¿saben qué? Quiero compartirles uno de los objetivos de este taller y del trabajo que hay que seguir desarrollando en la iglesia, hay que seguir ahondando mucho más, es despertar esta pasión por los perdidos. Miren, si uno recorre iglesias, conoce iglesias, y le digo de corazón, a mí me ha pasado que cuando uno entra al ministerio, entra con toda la pasión de los libros, de la información, de predicar y de muchas veces hasta
de armar una iglesia con una proyección a 100 años. Y resulta ser que todo eso, cuando uno empieza a dar los primeros pasos, se va dando cuenta que son todas cosas muy buenas, necesarias, pero el Señor despacito va trabajando en cada uno, y lo que necesitamos es reconocer que necesitamos activar la iglesia a la evangelización. Donde uno va, hay ministerios de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños, de adoración, de matrimonios. Hay ministerios de muchas áreas. Pero saben que la realidad es que los ministerios de evangelismo, de misiones y de plantación de iglesias sumado al evangelismo es mínimo. Saben que la estadística, y eso es lo que me encantó del pastor, que justamente cuando nos conocimos empezamos a charlar y ya están en esa actividad ustedes, y obviamente el fruto lo dice. Pero qué bueno es que podamos justamente, como decía, ahondar, profundizar. Pero no solamente en la visión del pastor y de 2, 3 líderes o de un grupo de liderazgo, que toda la iglesia pueda despertarse y acompañar a la visión que Dios ha dado a la iglesia, de ganar, de rescatar, de apasionarnos por las personas que están sin Cristo. Este es un punto central de por qué muchas veces nuestra vida se vuelve monótona como cristianos o apasionadas como cristianos. Fíjense que la estadística mundial es que el 95% de los creyentes, anótelo por ahí, el 95% de los creyentes no evangeliza, no habla de Cristo. Por eso es importante y por eso es que todas las iglesias están entendiendo, y gracias a Dios, esta pandemia nos vino de maravilla. ¿Por qué? Porque Dios ha detenido la vida de la iglesia para que miremos lo que verdaderamente es importante. Más allá de los manoseos de toda esta pandemia, una de las cosas que yo me alegro que líderes, que pastores, que creyentes están observando, que Dios nos está hablando. ¿Qué estuvimos haciendo de acá para atrás? Saben que la iglesia se llenan de actividades. Están apasionadas por las actividades. Pero Dios nos ha llamado a estar apasionados por las almas, por las vidas. Y si entendemos esto, vamos por buen camino. Amén. Estamos yendo por buen camino. Entonces, pero tenemos que reaccionar. Tenemos que mirarnos al espejo. Y esto no es para escondernos debajo de la silla delante del Señor y pensar que Él está como retándonos. Él nos está desafiando. Dios te ama. Dios confió en vos. Dios te ha llamado. Dios ha depositado todo su Espíritu Santo dentro tuyo. Es tiempo de que encendamos ese fuego del Espíritu Santo y empezamos a entender lo que a Dios le importa. Y lo que a Dios le importa y lo que nos tiene que importar a nosotros es amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y qué más? Amar a nuestro prójimo. Eso viene de la dependencia del Señor, de la llenura del Espíritu Santo y de todos los días entender el corazón de Dios. Y ahí es donde rompemos esa estadística. Rompemos la estadística. ¿Y por qué es importante aprender a evangelizar o hablar del Señor? Porque les voy a compartir otra estadística. Por favor, esto sí anótenlo ahí abajo en un margen, en un borde. Atrás hay unas hojas de anotaciones también, por favor. Fíjense cómo llegan las personas a Cristo. ¿Cómo llegan a conocer las personas a Cristo? Fíjense, aunque le parezca raro y a mí hasta me parece raro como pastor, el 2,5 por conocer o escuchar un sermón. El 2,5 por escuchar un sermón. Anótenselo, por favor.
El 4,4 por cruzadas o campañas evangelísticas. ¿Están anotando? 2,5 por escuchar un sermón, 4,4 por escuchar o participar de una cruzada. El 3% porque un pastor llegó o escucharon a un pastor. ¿Están anotando? 1,8 porque leyeron alguna vez una Biblia. 1,8. 1,2 por alguna literatura cristiana. Por favor, anótenlo, así ustedes tienen bien en cuenta. 1,2 por alguna literatura. 29% por una radio. ¿Alguien que escuchó una radio, algún programa cristiano? Un 29%. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? 1,2 por la televisión, por algún programa televisivo. 1,2. 1,1% por alguna película cristiana. 1,1 por alguna película cristiana. ¿Vamos bien? 49,8%. 49,8% por parientes. Y el 30% por amigos. ¿Escucharon bien? ¿Se entiende? Entonces, observen, el 49,8% por parientes y el 30% por amigos. Si usted suma los últimos dos, ¿cuánto le da? 80% las personas conocen a Cristo, ¿por quién? ¿Por qué? Por las relaciones. Por las relaciones. ¿Vieron? Fíjense, hermanos, amigos, por favor, aprovechen el próximo domingo el asado con su familia, con sus parientes. No se miren feo, no estén observando de cómo vino vestido. Dejen los caprichos de lado. Por favor, amíguense con sus hermanos, con sus papás. Aprovechen. Porque casi el 50% conoce a Cristo por una relación, por un lazo, por estar sentado con un mate, con una comida, por encontrarse en la plaza, por ir a un lugar tal vez al supermercado, no sé. Y el 30% conoce a Cristo por la amistad. Entonces, si usted observa la Biblia, ¿cuál es la estrategia, la visión segura, garantizada de que ganamos a Cristo? Lo que hizo Jesús. Jesús se relacionó con la gente. Jesús se allegaba a la gente. Jesús se excusaba para charlar con alguien. Jesús se sentaba a comer con la gente. Jesús se relacionaba. Jesús comenzó su ministerio. Ustedes conocen bien esa historia. Jesús comenzó el ministerio ¿en dónde? Se preparó, de vez en cuando andaba ahí por la calle predicando y directamente él iba, como era de costumbre, ¿a dónde? Al templo. Resulta ser que comenzó su ministerio ¿en dónde? En el templo. Empezó a predicar. Así la vena de los que estaban sentados. ¿Sí o no? Todos los religiosos, los buenachos estaban ahí sentados y estaban escuchando. Posiblemente había alguno que necesitaba, pero todos estaban ahí. Y entonces el Señor Jesús dijo: yo he sido enviado a ustedes para que coman de mí. Imagínense. Ese hombre llamado Jesús, que para muchos era extraño, el hijo de José y María, carpintero. Y te acordás de la historia de José y María, ¿no? De esa familia. Todavía había como mucha desconfianza. ¿De dónde había venido? ¿De quién nació Jesús? Resulta ser que se paró en el templo, comenzando su ministerio, obviamente con la autoridad y con la llamada del Señor. Entonces resulta ser que ahí empezó a haber un alboroto. Entonces Jesús dijo: yo he venido ¿para quién? Para los que tienen hambre, para los que necesitan. Y su ministerio a partir de ahí comenzó a funcionar ¿en dónde? En la calle. Jesús se bajó de ahí, obviamente visitaba y volvió al templo, pero su ministerio estaba
entre la gente necesitada, entre los que tenían hambre, entre los necesitados, en aquellos que realmente eran desechados, rechazados, humillados, clase baja, clase media, pero siempre esas personas fueron atendidas porque era la necesidad. Entonces yo quiero invitarte a que pienses un poquitito. Obviamente que las reuniones, las campañas evangelísticas, los programas de radio, todo eso tenemos que seguir usando como herramientas. No lo descartamos, es una semilla más. Y Dios obra en esa semilla como hijos de Dios, como iglesia. Estamos predicando y cumpliendo. Pero una de las cosas que tenemos que aprender todos es que Dios te ha puesto en el reino para que te fijes a los que están al lado tuyo todos los días, para que puedas hablarle de ese mensaje de buenas nuevas. Entonces, fíjense qué efectivo que es. No sé qué expectativa ustedes tenían de aprender de evangelismo. Justamente me pasó hace poquito. Un hermano después se acercó y me dijo, pastor, pero yo quería que usted me enseñe cómo hacer una pancarta, cómo trabajar con payasos, cómo trabajar, etcétera. Esas son herramientas. El problema es que muchas veces tenemos mucha gente inclusive haciendo eso, pero cuando se acerca a alguien a preguntarnos algo no sabemos qué decirle. ¿Sí o no? Me ha pasado a mí. Hemos participado y hemos salido en campamentos de jóvenes a evangelizar supuestamente. Y llevábamos el tereré y por ahí nos escabullíamos y nos metíamos abajo de un techo por ahí, y de un árbol y tomamos el tereré. Y después cuando el líder nos veía, estábamos ahí como si fuese... La realidad es que no sabíamos qué decir, qué hablar, no estábamos entrenados. Entonces, una de las cosas que necesitamos como iglesia aprender es que justamente la capacitación, el tomarnos en serio la palabra predicada y enseñada, es aquello que causa un efecto en mí, que me capacita, que me ayuda a poder a estar bien instruido, parado como un soldado y defender el qué, mi vida, no, estar preparado para hablar del reino de Dios, porque yo soy un soldado, soy un embajador, he sido enviado para hablar y representar a Cristo. Entonces por eso es tan importante y tomar el ejemplo de Jesús. Ese es el modelo bíblico más efectivo. Quiero invitarte a que en este fin de semana puedas aprender. Yo sé que el pastor lo sabe y tal vez les ha enseñado, les ha predicado, les ha invitado, les ha dicho muchas veces esto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí, lo sé. No hace falta que le pregunte al pastor, porque ese es nuestro deber. El tema es que nosotros muchas veces estamos tratando de hacer una fuerza incalculable, pero vos sos aquel que estás trabajando, sosteniendo, activando la visión justamente que el pastor, el líder, de parte de Dios te está invitando a hacer. Es Dios, no es ni el pastor ni soy yo. Es Dios quien nos desafía y nos alienta y nos dice, vos podés hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Veamos un poquito ahora qué es lo que la Biblia nos dice. Está medio humedecido a mí. ¿Me puedes pasar por favor la imagen? Gracias. Veamos ahí abajo, hay un punto que dice, ¿por qué quieres compartir tu fe con otros? ¿Por qué? Acá quiero pedirles que abran su Biblia o que tengan su Biblia a mano. Vamos a leer estos pasajes que están escritos ahí al lado. ¿Por qué quieres compartir tu fe? Alguien por favor que lea Marcos 1:17. Marcos 1:17. ¿Por qué? Amén. Entonces fíjense, el primer mandato de Jesús, ¿cuál fue? Les haré, ¿qué dice? Les haré pescadores de hombres. Amén. ¿A cuánto le gusta la pesca acá? A ver. Ajá, varios levantaron. Se está humedeciendo la lancha, ¿no? Vamos a tener que aceitar los rulemanes la próxima vez.
¿A cuánto le gusta el fútbol acá? Ah, bien. ¿Cuántos son de Racing? No me dejen solo. Bien, por fin encontré uno en una congregación. No, si pregunto de Boca de River, yo ya conozco ese ruido, ¿sí? Pero bueno, ahora digo, ¿quién es de Racing? Bien ahí. ¿A cuántos les gusta el deporte? Y ustedes saben, identifican el deporte que a ustedes les gusta, ¿no es cierto? Miren, tal vez sin darnos cuenta nosotros fuimos creciendo, o en la niñez, o en el colegio, o en la facultad, fuimos desarrollando una capacidad de hacer algún deporte, ¿no es cierto? A mí me apasionaba siempre el vóley y me entrené y me capacité y podríamos decir que hasta hoy todavía ya no puedo saltar ni 10 centímetros, pero me gusta. Pero Dios te ha llamado para que tengas este entrenamiento y que verdaderamente puedas saborear lo bueno que es jugar en este equipo tan maravilloso que es el reino de Dios. Somos del equipo del reino de Dios. Y estamos para desarrollar esta gran capacidad. Yo te pregunto, si vos estás mirando a Boca o a River en tu casa, ¿cuántos hay de ustedes que por ahí cuando está por patear para hacer el gol, alguien mueve el pie? Como si fuese que está jugando juntos. ¿Alguien lo hizo alguna vez? Sí, o por ahí, bueno, en la pesca obviamente uno está enfrente de la tele y no va a ser así, ¿no es cierto? Pero fíjense, una de las cosas que tenemos que entender, que fuimos llamados para jugar adentro, no estar en la tribuna. Y a veces nos encantaría meternos ahí adentro de ese partido de fútbol y nosotros sabemos mejor que los jugadores, que el técnico y que toda la tribuna junta. Claro, para hablar es fácil, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero Dios nos ha llamado, Dios te ha llamado para ser un pescador de hombres. Es el deporte más hermoso que podríamos tener y el que Dios nos ha dado. Pero es necesario que estemos dentro del agua. Y ahora dentro de un ratito vamos a ver un video. Es necesario estar dentro del agua para ser partícipe de la gran pesca que tenemos. Amén. Entonces tal vez en esta noche empiece a haber un atractivo en este deporte que Dios nos ha dado. Porque Jesús comenzó justamente su mandato en base a esto. Y el último mandato, ¿cuál fue? Hechos 1:8. Sí, está errado. Es 1:8, no 1:18, dice el manual, por favor. Sí, discúlpeme, no, hay un error ahí de impresión. Tachen el 1, por favor. Hechos 1:8, ¿qué dice? ¿Quién me quiere leer fuerte? ¿Ven? Entonces, ¿cómo terminó Jesús o cómo podemos nosotros recibir ese mandato del Señor? Jesús comenzó llamando a los primeros discípulos diciéndole, les haré pescadores. Jesús llamó a su iglesia, ¿para qué? Para que seamos, ¿perdón? Testigos. Para que seamos testigos ¿de qué? De lo que Cristo hizo en mí. Amén. ¿Vieron qué lindo es compartir lo que Cristo hizo en nosotros? Qué cosa hermosa, ¿eh? ¿Cuántas cosas hizo Cristo por nosotros? Eso es ser un testigo. ¿Es tan difícil? No es tan difícil, ¿vieron? No es tan difícil compartir lo que Dios hizo en mí. Ahora, ¿saben qué? La gente que no tiene a Cristo está esperando esa noticia. A veces nosotros nos sorprendemos y abrimos los ojos, el dólar a 167. ¿Cuántos de ustedes se asustaron? No me vengan a decir que no. ¿Cuántos de ustedes se sorprendieron? Argentina ganó solo 1-0. Vieron que la noticia es como que impacta, ¿no? ¿Sí? Menos mal que ganamos. Pero el punto es este. La gran noticia la tenés vos. La gran noticia,
la primera etapa la tenés vos en tu corazón. Y eso es lo que la gente está esperando escuchar. Por eso que un curso, una capacitación de evangelismo no es pararse ahí arriba en una plataforma y estar atrás del púlpito y decir, Señor, y empezar a predicar. Y a veces anhelamos eso. Bienvenido sea. Y ojalá Dios te use. Porque todos lo podemos hacer, predicar a Cristo. Pero ¿saben qué? Tenemos un mensaje diario todos los días, tal vez más en el silencio o en el encuentro personal con alguien, tal vez sentado en el banco, tal vez esperando la cola para entrar al banco, tal vez en la cola del supermercado. En tu trabajo estás sentado con una persona que necesita de Cristo. Les invito, hay una película excelente, anótenla, es una película vieja, pero mírenla, de veras se van a reír, pero Dios le va a tocar su corazón. Miren la película Una iglesia a medias tintas. Una iglesia a medias tintas. Es una película latina. Por ahí el lenguaje bien, es un poco más, es raro, no es una película que nosotros estamos acostumbrados, pero una iglesia a medias tintas, ya le dice todo, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí ustedes van a ver y por favor no se identifiquen con ninguno de ellos, porque yo estoy seguro que ustedes no son ninguno de esos actores ahí. Pero la realidad es que esa película a mí me habló muchísimo, de veras, mírenla, les desafío. Por ahí la van a ver media borrosa ya porque es una película vieja. Pero fíjense lo interesante, esta historia, esta película cuenta justamente de un hombre que iba a la iglesia, trabajaba en una empresa, le adelanto solo ese pedacito. Iba a la iglesia, entonces todos los días iba al trabajo, el fin de semana iba a la iglesia, iba a la reunión, diezmaba, ofrendaba, estaba en las capacitaciones, en el discipulado, estaba en todo. Pero resulta ser que un día, uno de los que trabajaba con él, alguien le habló de Cristo y se convirtió al Señor, se entregó al Señor. Entonces va a la oficina, al trabajo el otro día y le encuentra a esta persona, a este hermano de la iglesia, a medias tintas, y le dice, no sabés lo que me pasó. A Cristo. ¿En serio? Yo también soy cristiano, le dice. No, le dice. Me estás cargando. Hace 20 años que trabajamos juntos. Pero eso es lo que nosotros necesitamos entender, hermanos, familia, iglesia. Es ahí adentro un mensaje de buenas nuevas para alguien que te garantizo que está pidiendo auxilio y afuera y lo quiere escuchar. Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Entonces, yo quiero invitarte a tomar ahora sí un ejemplo. Vamos a buscar en la Biblia el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Versículo 16. Vamos a leer hasta el 22. Primera de Corintios, capítulo 9, del 16 al 22. Fíjense lo que dice la Biblia. Les voy a leer en la NBI, ¿puede ser? Nueva versión internacional. Dice la Biblia, sin embargo, cuando predico el Evangelio, obviamente está hablando el hermano Pablo, dice, sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya estoy bajo la obligación de hacerlo. ¿Cuál es su exclamación? ¡Ay, si no predico el Evangelio! ¡Ay, si no predico el Evangelio! Sigue diciendo, en efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad,
tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que el predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarle a ellos. Entre los que viven bajo la ley, me volví como si vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, aunque no soy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. ¿Amén? ¿Qué es lo que hizo Pablo? Es tan simple, tan sencillo para nosotros. ¿Qué hizo Pablo? ¿Cuál era su pasión? Ganar a quien sea, de todas las maneras posibles. Amén. Y fíjense que él exclamaba: ay, si no predico el Evangelio. Yo les pregunto, ¿no hay algo que les carcome ahí adentro todos los días? ¿No hay algo que les carcome después de salir de las reuniones y de haber escuchado un tremendo mensaje? ¿No hay algo que te dice, esto es para alguien, para compartirlo? Alguien tiene que escuchar esto, porque si esta noticia llegó a mi corazón y resulta ser que nos vamos de este lugar y escuchamos tantos mensajes poderosos del Señor y nos acostumbramos en el diario vivir al trabajo y a la rutina y es como que se desvaneció. ¿No te pasó eso? Claro que sí. Pero ese mensaje tiene que encender tu corazón todos los días. Lo tenés que llevar a la práctica. Y seguramente que Dios te va a dar la oportunidad de compartir con alguien ese mensaje. Si nosotros leemos, solamente anótense el pasaje de Hechos capítulo 26, versículo 16 al 20. Ustedes lo pueden leer en su casa porque si no se nos va el tiempo. Pero si ustedes leen ese pasaje, lo encontramos nuevamente a Pablo ante el rey Agripa. ¿Se acuerdan? ¿Conocen esa historia? Él estaba frente al rey Agripa y el rey le dio la oportunidad de defenderse. Fue encarcelado, obviamente, por predicar el Evangelio. Y resulta ser que delante del rey Agripa, él empieza a hablar. ¿Y qué le dice primero? Le cuenta su testimonio. Le cuenta: oh rey, no sabés lo que me pasó. Un día iba camino a Damasco. Y ustedes conocen la profesión de Pablo antes de conocer a Cristo. Resulta ser que una luz me iluminó, caí. El Señor me habló y me dijo: ¿qué estás haciendo, Pablo? Hubo una conversación entre Jesús y Pablo, hubo una conversión, hubo un cambio. Pablo aceptó, abrió su corazón. A partir de ese día, Pablo le dijo a Jesús: Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí comenzó el llamado, el discipulado, la vida de Pablo en el reino de Dios. Una vez y tras otra vez en donde él iba, contaba el mismo testimonio. Hermanos, la gente no se aburre de nuestro testimonio. La gente quiere escuchar cómo cambió tu vida. Y entonces nosotros tenemos el gran privilegio de hacernos judío, con el gentil, con el albañil, con el vecino nos hacemos amigos, con el maestro nos hacemos maestros, con el abuelo nos ponemos en su posición con tal de hablarle de Cristo. Eso es lo que hizo Pablo. Si somos deportistas, hablamos de deporte, pero esa fue la pasión de Pablo. Hablarle y a ganarle a esa persona que tenía enfrente.
Entonces, vieron que muchas veces nosotros nos recomplicamos la vida. ¿Sí o no? A la hora de hablar con alguien y a la hora de tener una persona al lado, y bueno, viste, yo soy buenito, yo lo sé todo, y muestro una caripela del buen cristiano, y etcétera, y etcétera, y muchas veces me escondo dentro de un caparazón que ni soy. Lo que la gente quiere es la sinceridad. La gente quiere la realidad de tu vida. No quiere el santo que va todos los domingos a un templo a escuchar la palabra de Dios y es el superpoderoso del pueblo. La gente quiere conocerte tal como sos y tal como viniste a Cristo y tu vida fue cambiando. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Somos normales, personas normales transformadas por Cristo. Pero esa es la figura que tenemos que presentar ante las personas y compartirle eso. Miren, la gente sabía quién era Pablo, ¿eh? La gente sabía quién era Pablo. Pero obviamente, por eso es que él, ante todo, y podríamos decir que su carta de crédito no era ser la persona que era, o de las raíces, o de la pura cepa que él venía. Su carta de crédito era Cristo, habiendo transformado su vida. Y él hablaba de ese Cristo que transformó su vida. Y ese es el Cristo a quien él presentaba. No era su vida, lo que Cristo hizo en él. Y la gente quedaba maravillada, porque la gente está pidiendo a gritos a ese Hijo de Dios que fue enviado al mundo. ¿Para qué? Para salvar lo que se ha perdido. La gente quiere escuchar un mensaje simple, sencillo, pero de una experiencia tuya y mía con Cristo. La gente quiere escuchar tu carta, escrita por tu propio testimonio. Lo que recién hicimos, compartimos, esa es tu experiencia. Eso es ser testigo. Eso es iniciar mi vida en la nueva profesión de ser pescadores y también poder ser parte de la evangelización hasta donde Dios nos lleve. Pero esto es lo que nosotros tenemos que atesorar, apasionarnos. Porque ¿saben qué? Y esto sí escriban en algún lugar. Evangelismo es un estilo de vida. Evangelismo es un estilo de vida. Evangelismo es vivir a Cristo todos los días. Y cuando uno se apasiona por este Cristo, por este Señor Jesús que vino a mi vida, se dignó a mirarme. La Biblia dice que no elegimos nosotros a Cristo, sino que Él nos eligió a nosotros. Piensen, es como yo le digo a mis hermanos allá en la colonia, vayan a la punta de la chacra, deténganse un ratito, apaguen el motor, apaguen su camioneta, vayan, caminen a propósito, váyanse allá a la punta y piensen en Dios, piensen en lo que Él hizo en su vida, piensen en la gran oportunidad y el privilegio que tenemos y la seguridad que nosotros tenemos de que si un día partimos de esta tierra, vamos a ir a vivir con Él. Amén. Esa debe ser tu seguridad. Pero esa también es la oportunidad que tenemos de ser parte de la comunidad. Para eso Cristo nos eligió. Hay una frase que les voy a compartir, anótensela. Debemos poblar el cielo. Tenemos que poblar el cielo. Anótense. Tenemos que poblar el cielo y vaciar el infierno. Amén. Tenemos que poblar el cielo y vaciar el infierno. Esa es nuestra misión como iglesia. Amén. Tenemos que levantarnos, tenemos que tomar ese coraje, tenemos que ser testigos, tenemos que pararnos firmes. Y la gente está esperando escucharnos. Hay una gran misión que tenemos y eso es lo que Cristo nos ha llamado a hacer.
Hay un pasaje muy conocido, anótenselo. Apocalipsis 3:20. ¿Alguien sabe lo que dice Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre su puerta, yo entraré y cenaré con él. ¿A quién Dios le está diciendo esta palabra? ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia, a nosotros. Dios nos está diciendo a nosotros como iglesia. ¿Saben qué significa eso? Muchas veces nosotros somos confrontados por el Señor. Y tal vez en esta noche vamos a sentir que el Señor está hablándonos, está golpeando nuestro corazón. Pero tal vez hoy es un buen momento, un tiempo, para que nosotros podamos escuchar esa llamada del Señor de avivar el fuego en nuestro corazón del Señor. Muchas veces la realidad es que estamos muy acostumbrados a ser cristianos. Y sin darnos cuenta, hay una atracción, hay otra atracción, hay un tiempo dado esto, un tiempo dado aquello, hay un entretenimiento que me quita la mirada. Empiezan a formarse pequeños ídolos dentro de nosotros. Y después escuchamos una llamada de atención como esta: somos discípulos para ganar a Cristo. Y nos vemos confrontados con el Señor. ¿Cómo hago, Señor? Si en esta tarde yo les pregunto y les digo, les animo, vamos a salir ya a la calle. Lo que le contaste a tu hermano, le contás a alguien ahí afuera. ¿Qué le vamos a decir? ¿Te vas a animar a decirle y a contarle algo? ¿Saben qué? Evangelismo es un estilo de vida apasionado, lleno de la comida, del alimento del Señor. No podemos dar lo que no tenemos. Te invito a que este fin de semana puedas apasionarte con el Señor. Y el Señor dice: aquí yo estoy a la puerta de tu corazón. Te estoy llamando todos los días para cenar, para tener intimidad. La cena era el tiempo de intimidad. Era el tiempo de relación, era el tiempo de abrir el corazón con el Señor. Y tal vez nosotros lo que primero que necesitamos es llenarnos, es alimentarnos de este Cristo. ¿Para qué? Para que salgamos de este lugar y todos los días en nuestro diario vivir podamos dar de ese alimento del Señor. Hermanos, ser iglesia no es venir a la iglesia. Soy iglesia en donde estoy. Decimos mal, voy a ir a la iglesia. No, yo estoy en donde estoy y soy iglesia. Este es un salón. Somos iglesia y salimos de acá y seguimos siendo iglesia. Por eso es que el alimento no es solamente un fin de semana, es todos los días con el Señor. Es intimidar con el Señor, es encender el fuego con el Señor y es alimentarnos y decir: Señor, ¿a quién le doy todo esto ahora? Una de las cosas que necesitamos recuperar como iglesia es ese amor primero por el Señor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo quiero invitarte a cerrar tus ojos ahí en donde estás. Vamos a ir terminando esta primer parte. Yo quiero invitarte a cerrar tus ojos y a pensar, a mirarte en el espejo del Señor. No mires a la persona que tenés al lado, ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a los que te acompañaron. Solamente pensá en tu corazón y acércate al corazón de Dios en este momento. Muy bien. A veces pasamos sin darnos cuenta por el lado del otro y no le prestamos atención. Tomen asiento, tomen asiento. En esta noche vamos a ir o vamos a pasar a la lección número 7, ¿sí? Vamos a tratar de hacer un poquito diferente en esta noche. Vamos a romper un poco el esquema, vamos a dejar para mañana las otras sesiones que son un poco más prácticas, ¿sí? Pero quisiera que podamos pasar entonces a las 7, a la lección número 7, sesión número 7.
Si ustedes prestan atención, a ver, déjenme buscar el libro. Desarrollando amor por los perdidos. ¿Sí? Desarrollando amor por los perdidos. Está en la página número 22. Página número 22. Si alguno no llega a completar, si a alguno le falta completar alguna palabrita o algo, vieron que yo a veces me emociono un poco y paso de largo. Entonces, mañana lo completamos con tiempo, no hay problema, ¿sí? Que nadie se pierda, digamos, captar la atención de todo lo que Dios quiere que hablamos. Pero quiero invitarles a buscar en sus Biblias, a ver, el libro de Lucas, capítulo 15. El libro de Lucas, capítulo 15. Trajeron su libro, ¿no? Bien. Vamos a leer este pasaje y vamos a observar un poquito algunos aspectos y vamos a hablar esta noche de la importancia de desarrollar amor por los perdidos. Y justamente en tres de estas parábolas Jesús nos hace notar lo que a Él verdaderamente le importa, que justamente es aquellos que están sin Cristo, sin Él en su corazón. Hay tres parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Sí, vamos a leer algunos versículos, ¿les parece? Versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él se refirió a esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, le pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdida. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Sigue diciendo: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, 10 monedas, si pierde una moneda, no enciende la lámpara, barre la casa, busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gócense conmigo porque he encontrado la dracma, la moneda que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Luego sigue contando, redactando esta parábola en donde dice: también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Corrió, se echó sobre su cuello, le besó,
Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vístanle, pónganle un anillo en su mano, calzado en sus pies, traigan el becerro gordo, mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto, ha revivido, se había perdido, fue hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Amén? Vieron que las tres historias están enganchadas, porque evidentemente algo Dios quiere hablarnos con esto. Las tres historias, podríamos decir, obviamente nos damos cuenta de que habla de la importancia que debemos darle justamente a lo que se había perdido. A lo que se había perdido. Si nosotros miramos en nuestra página 22, la Biblia, o en este punto nosotros tenemos que, a ver, permíteme. Los perdidos, en el punto número 1 anotamos, los perdidos son atraídos al Señor. Los perdidos son atraídos al Señor. ¿Sí? ¿Lo detectaron ahí? Para completar esas palabritas, son pequeñas palabras que necesitamos ir anotando. Los perdidos son atraídos por el Señor. Y si nosotros prestamos atención, en el punto número 2 dice, los perdidos son, y notamos en esta historia, los perdidos son despreciados ¿por quién? Por los religiosos. Anoten por favor ahí en el punto número 2, los perdidos son despreciados por los religiosos. En el punto número 3, para adelantar y anotar y después continuamos, los perdidos son importantes para el Señor. Los perdidos son importantes para el Señor. En cuarto lugar, los perdidos son buscados por el Señor. Los perdidos son buscados por el Señor. Y ahí entonces nosotros podemos observar que hay, y lo vemos en el compromiso de ¿quién? Del pastor que buscó a una oveja que se perdió en el desierto. Lo podemos observar y es lo que Jesús nos enseña. Lo podemos ver en la perseverancia de la mujer. Lo podemos ver en la perseverancia de la mujer. En el punto número 4 hay anexo A, B y C. ¿Sí? Y lo podemos ver en la compasión del Padre en la parábola del Hijo Pródigo. ¿Van anotando? ¿Se va entendiendo? ¿Dónde está en la hoja? Quiero pedirles que anotemos ahora y después vamos a ir desglosando un poquito estos aspectos. ¿Sí? Entonces, el punto número 5, nosotros podemos ver que los perdidos encontrados son un gozo para el Señor. Aparentemente, disculpen, no es compatible el PowerPoint con algo de la computadora, entonces se cruzan un poco las palabras. Los perdidos encontrados son un gozo para el Señor. ¿Bien? Entonces, este es uno de los aspectos importantes que tenemos que trabajar en nuestra vida como iglesia, como creyentes, como discípulos de Cristo. Si nosotros le preguntamos al Señor qué es lo que le importa a Él, nosotros ahondamos en nuestra intimidad con el Señor. Hay algo que late el corazón de Dios, son las personas perdidas. Vieron que muchas veces nosotros oramos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Cuántos de ustedes oraron eso al Señor? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Y está bien, está correcto. Pero resulta ser que la respuesta ya está dada. ¿Se acuerdan cuando Pablo se convirtió, entregó su corazón a Cristo? Lo primero que le preguntó, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Saben que esto está diseñado, ya está establecido en la palabra de Dios? Jesús dijo,
si alguno quiere ser mi discípulo, sígame, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere ser mi discípulo, yo quiero invitarte a que puedas rebobinar un poquitito en tu vida como cristiano, como hijo de Dios, y puedas observar esto. En el camino muchas veces perdemos los objetivos de nuestro llamado. Y cuando hablamos de llamado, no estoy hablando de ese llamado pastoral, de ese llamado específicamente al apostolado, el llamado a ser un maestro. No estoy hablando de ese llamado específico de ser misionero. Estamos hablando del llamado que Dios puso en mi corazón. O sea, Dios te llamó. ¿Sabías eso? A veces no somos conscientes de ese llamado. Dios te llamó. Decirle a la persona que tenés al lado, decirle, Dios te llamó, ¿sabías? Cristo te llamó. Dios te llamó. Y Dios te llamó para ser un discípulo procreativo en su reino y en su familia. No te llamó para que seas un jubilado o te tomes vacaciones o entramos en una cuarentena y pongo mis pies arriba, miro el televisor y bueno, depende si tengo ganas, voy o no voy. Si el Señor, si el pastor me llama, bueno, tal vez voy a acordarme de que tengo que servir al Señor. Tu llamado es del Señor Jesús, directo a tu corazón y a tu vida. Él te eligió por amor, por gracia, tuvo compasión de vos. Y es así como el Señor quiere ayudarnos a entender que hoy nosotros fuimos comprados, lavados con su sangre, sellados con el Espíritu Santo. Hoy somos su propiedad y entonces por eso es que Él dice, hoy la vida que te voy a dar es incomparable. No vas a poder comparar con nada lo que viviste en este mundo. Hay una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Aquí yo hago todas nuevas. Y este es nuestro llamado. Andar en novedad de vida todos los días. Andar en buenas noticias todos los días. Vos tenés una noticia de Dios para tu vida y vos tenés una gran noticia para darle al mundo. Pero Dios te ha llamado para que puedas decirle a Él, Señor, hoy no soy yo, sos vos. A mí me encanta, fue por años y sigue siendo la oración de mi corazón a Dios lo que dijo Juan el Bautista. Hoy, Señor, me toca a mí menguar. Y Señor, tenés que crecer vos en mí. Esa debe ser tu oración todos los días. Eso es negarte a Cristo. O sea, me renuncio, me entrego como un sacrificio vivo. Señor, me ofrendo a ti. Y a partir de este día y este momento, Señor, quiero pedirte y preguntarte, ¿qué querés que haga? Obviamente que tenemos profesiones, trabajos, familias, hijos, escuelas, servicio, una congregación, familias a las que tenemos que hacernos cargos, padres tal vez, un montón de cosas. Pero la pregunta es, dentro de todo eso, Dios tiene que tener su lugar y su tiempo. Y dentro de todas esas actividades que tenés durante el día, durante el mes y durante el año, Dios quiere usarte en todas esas cosas que estás involucrado. Es hacerle parte a Dios en mi vida. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Las cosas que yo antes vivía para mi placer, ahora las vivo con una misión. Con tal de que Cristo crezca en mí y de que Él me use para su reino. Entonces, es acá en donde nosotros encontramos el eje central de nuestro llamado. Lo que a Dios le importa, me tiene que importar a mí. Y a Dios le importa el mundo. Por eso es que Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. Yo no soy el ombligo en el mundo. Yo soy importante, fui elegido, pero a Dios le duele el corazón. Él ama al mundo.
y Él está trabajando por el mundo. Y Él te llamó a ti para que puedas involucrarte en la historia de Dios. Yo quiero invitarte a que pienses en esto. Dios quiere que puedas meterte en su historia. No escuches la historia de Dios. Dios está escribiendo una historia. Tenés que involucrarte en esa historia. Vos sos importante. Lee Hebreos capítulo 12. Todos aquellos hombres y mujeres que fueron registrados en la historia, y lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, tu nombre tiene que estar escrito en la historia de Dios. Y cuando estemos en el cielo, hermanos, qué bueno va a ser que Dios abra ese libro y empiece a contarnos esas historias como nuestros abuelos, como nuestras papás, nuestras mamás nos contaban historias de la Biblia. Pero a veces, hermanos, escuchamos muchas historias, pero tenemos que meternos, involucrarnos dentro de esa historia. Dios está escribiendo algo en este tiempo. Dios está escribiendo algo, Dios está haciendo algo, Dios está obrando, Dios está en movimiento. Nunca descansó Dios. Él no se tomó vacaciones, Él no está paralizado por la situación del mundo, Él está trabajando, Él está al control de todo y tú estás en las manos de Dios. Y tenés que involucrarte en lo que Dios está haciendo en este mundo. Iglesia, tengo un versículo que le había compartido al pastor, que el Señor me dijo, compartilo. Quiero invitarles a buscar el libro de Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 5. Quiero que busques en tu Biblia, lo anotes. 55:5. Fíjense lo que Dios quiere hacer con nosotros. Fíjense lo que Dios quiere hacer con nosotros. Isaías 55:5 dice, he aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Dios nos ha honrado como iglesia, hermanos. Dios nos ha honrado. Dios nos ha honrado. Dios nos llama. Dios quiere hacer esto con nosotros, iglesia. Muchos correrán a ti, no porque yo soy más lindo, más feo, me visto mejor, o tengo un traje, no tengo un traje, tengo una profesión o no. No, porque vivo apasionado y Él hará que muchos corran y se acerquen a ti, vengan a este lugar y puedan conocer a Cristo. ¿Por qué? Por causa de Jehová nuestro Dios. Y esa es nuestra misión, que muchos corran y corran y corran y seamos esos valientes corajudos que podamos tomar esas promesas de Dios para nuestra vida y ponerlas en práctica, creerlas. Yo te animo, iglesia, a que puedas realmente tomar esta palabra para tu vida y puedas realmente apasionarte por el Señor. Hermanos, qué experiencia maravillosa es ver el cuerpo de Cristo crecer. Qué maravilloso. Quiero compartirles una pequeña estadística. Fíjense, en el año 2019, solamente para que podamos ser conscientes de cuando uno toma en serio la evangelización. En el año 2019, 1.892 eventos se realizaron en el mundo como esta capacitación. Al final del año, 37.000 iglesias fueron capacitadas y empezaron a implementar la evangelización bíblica. 810.000 personas fueron capacitadas para compartir su fe. En el año 2020 ustedes van a estar involucradas en esa lista. Por eso es que hacemos un registro. En el mundo, 11.85 millones de personas conocieron a Cristo porque empezaron a accionar el evangelio, ser testigos, hablar de las buenas nuevas. Imagínense. Amén. Amén. Vamos a ser parte de la gran evangelización. Vamos a ser parte de ganar a nuestros familiares. Vamos a ser parte de ganar a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, aquel que es cascarrabia,
aquel que trabaja conmigo, aquel que tal vez no me cae bien, aquel que es un poco oloriento. A todos tenemos que involucrarlos. A Dios les importa absolutamente todas las personas en este mundo. Y esas personas nosotros tenemos que buscarlas, llegar a nuestro corazón, entrelazar una amistad para poder ganarlos para Cristo. Hay un pasaje que me gustaría invitarles a que busquen. El libro de Efesios. Les invito a buscar el libro de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. ¡Qué maravilloso! Amén. ¡Qué tremendo! Tenemos una sola esperanza, una misión. Tenemos un Padre que está sobre todos. Amén. ¿A quién debemos darle toda nuestra adoración? A Dios. Y este Dios a quien le buscamos intensamente, como dice Juan 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas serán añadidas. Este Dios que está sobre todos, por medio de todos y en todos. Él acciona su presencia, su poder, cuando todos individualmente le buscamos y colectivamente Dios hace que seamos una bomba de tiempo. Amén. ¿Se acuerdan? Mientras estábamos cantando y alabando al Señor, me acordaba de esa historia en donde los de Tesalónica, en la iglesia de Tesalónica, empezaron a explotar esa pasión por el Señor. Resulta ser que empezaron a haber quejas, incomodidades en la ciudad, en el pueblo. Entonces dijeron, ¿quiénes son estos que vienen a qué? A armar una revolución acá, por favor. ¿Quiénes son estos que están atormentando a la gente con esa pasión, con ese Dios? Eso es lo que tenemos que buscar. Que el mundo, que nuestro mundo que obrará se revolucione, porque estás locamente apasionado por este Dios tan grande. Amén. Y cuando todos nosotros buscamos esa misma pasión, empieza la iglesia a obrar con un poder sobrenatural y empiezan a suceder cosas que ni ojo vio ni oído oyó. Son aquellas cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le buscan. Amén. Acompañando esto, quiero invitarte a buscar ahora una historia en el libro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Hay una historia que ilustra, desde mi punto de vista, uno de los mejores ejemplos de cómo la iglesia tiene que trabajar. Una iglesia unida, una iglesia que está
obrando Dios en nosotros y a través de nosotros, empieza a accionar ese evangelismo diario. Acá hay una historia que realmente es impactante. Lo que significa trabajar una iglesia en unidad y en poder. Dice la Biblia, el versículo 17 en adelante, cierto día, Lucas 5, 17 al 20, dice, cierto día mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Y el poder sanador del Señor estaba presente con poder en Jesús. Y unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro donde estaba Jesús, pero no pudieron. Pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo, quitaron algunas tejas, luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerle en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Y al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, joven, tus pecados te son perdonados. Amén. ¿Cuántos conocen esta historia? ¿La conocen, sí? Bien. Si ustedes observan en esta historia, esto es trabajo en equipo y manifestación del poder de Dios. Una iglesia unida, una iglesia que se concentra en este llamado maravilloso de ganar almas para Cristo, empieza a funcionar. Y una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es que todos estamos con una misma misión. Si le preguntamos al pastor, a su esposa, a los líderes, ¿qué es lo que están trabajando y qué es lo que buscan? Estar todos juntos, unidos en una misma misión. ¿Alguna vez en tu casa, en tu hogar o en la empresa o en el trabajo donde trabajas, se dieron cuenta que cuando alguien tira para el otro lado, ¿qué es lo que pasa? En sus casas, ¿hay alguno que por ahí, no, yo no estoy de acuerdo, yo me voy para este lado? Pasó justamente en la casa de este hombre que tenía 2 hijos. Uno no estuvo de acuerdo, no sé si con la manera que manejaba el padre la empresa, si estaba de acuerdo con su hermano menor, cómo trabajaba en el campo, en la hacienda, pero este no estuvo de acuerdo y dijo, papá, dame lo que me pertenece, me voy. Pasa en la familia, pasa en la casa, pasa en la casa, pasa en el trabajo, pasa en el gobierno, pasa en todas las áreas. Es muy notable, es muy visible cuando 1, 2 o más empiezan a tirar para otro lado. ¿Qué empieza a pasar? Se desparrama. Las fuerzas son divididas. No vamos todos para el mismo objetivo. La iglesia no puede darse el lujo de estar dividido en la misión. Porque todos tenemos una misma misión. Servir al Señor y trabajar para el Señor. Y todos tenemos que empujar hacia ese lugar en donde el Señor ya tiene diseñado. Y por eso trabaja el pastor, por eso trabajan los líderes, para que ustedes como iglesia acompañen esa visión que es bíblica. Y es tan simple, es tan sencillo cuando alguien empieza a pinchar el globo. Esto es muy importante. Hermano, yo te invito a que pienses, a que te unas a la visión de tu pastor y de la iglesia y de Dios. Que puedas aportar, que puedas sumar. Las cuentas de Dios son sumar y multiplicar. No son restar ni dividir, nunca. Las cuentas de Dios son sumar y multiplicar. Dios quiere que avancemos. Dios quiere que miremos la meta hacia adelante. Prosigo hacia la meta, que es la madurez espiritual de la iglesia y el alcance de los perdidos. Entonces, si nosotros observamos en esta historia, encontramos a unos amigos que tuvieron una misión y que se juntaron con un propósito. ¿Cuál fue ese propósito? Observaron que a un amigo enfermo. Observaron a un amigo enfermo. Detectaron que alguien tenía una necesidad.
Ellos prestaron atención a su amigo. Fíjense, Jesús estaba predicando en una casa. El poder sanador, dice la Biblia, que estaba obrando de una manera increíble. Y estos amigos escucharon de Jesús que estaba ahí en el pueblo pasando. Ellos bien hubiesen dicho, vamos a la conferencia donde está dando Jesús allá. Qué lindo va a ser escuchar a Jesús. Qué apasionante. Jesús está en nuestro pueblo, vamos. No fueron indiferentes, sino que hicieron. Se unieron y dijeron, Jesús está pasando por acá. Vamos a llevar al que necesita, al que está enfermo, al que está necesitado, al que está perdido. Dígame si muchas veces nosotros no actuamos indiferentemente. Somos como estos 4 amigos o más, no dice la Biblia cuánto eran. Se supone que eran 4 a 5 a 6, no sé, pero eran un grupo de amigos. Pero ellos aprovecharon esa tremenda oportunidad. Y a veces hago hincapié con esto porque muchas veces nosotros, por ejemplo, una actividad en la iglesia, ¿nos acordamos de alguien? ¿Prestamos atención a ese amigo, a ese pariente, a ese vecino que está necesitando? ¿Vieron cómo cambia la óptica de una sencilla pregunta? Por eso es importante entender primero, la misión de la iglesia es una y tienen que estar todos unidos en pensamiento, como un acuerdo. Vamos para aquel lugar. Esta es nuestra misión. Entonces, ¿qué pasa? Todos los días estamos prestando atención. Estamos mirando la oportunidad. Estamos pensando y llevando a cabo un plan para que esa persona pueda tal vez venir a una reunión y escuchar ese poder sanador de Dios que lo levante, que lo restaure, que lo sane y que sea una nueva persona. Y lo que Dios puede hacer con esa persona no tiene ni idea, pero Dios puede hacer que sea el evangelista. ¿Sabes quiénes eran los 2 primeros evangelistas en la Biblia? ¿Saben ustedes? La mujer samaritana y el endemoniado gadareno. 2 personas que para la sociedad eran allá en la otra punta, abajo del puente, con olor, enfermos, con mal testimonio, personas que nosotros tal vez ni le prestaríamos atención. Esos fueron los 2 primeros evangelistas que fueron a su ciudad y Jesús le dijo, andá y contá lo que Dios ha hecho contigo. Y muchos creyeron en el Señor. Es más, por causa del testimonio de ellos, Jesús se tuvo que cuidar muchos días para predicarle el mensaje de Dios. Entonces, prestarle atención a esa persona. Estos amigos vieron a su amigo enfermo. ¿Qué hicieron ellos? Observaron a su amigo. Dice la Biblia que ellos le cargaron y le llevaron a donde estaba Jesús. Unieron las fuerzas. Trabajaron juntos. Es necesario trabajar en equipo. Es necesario unir fuerzas. Es necesario todos juntos empujar esa locomotora que se mueve hacia una dirección, que tiene un peso inmenso, pero que cuando empieza a funcionar es una mole imparable. Imagínense un avión sin frenos. ¿Qué puede pasar? Hace desastre. Iglesia, nosotros somos esa gran fuerza. Somos esa iglesia que representa el poder de Dios en la sociedad. Somos esa iglesia que tiene la herramienta para este tiempo. La gente está esperando esa acción de la iglesia. Todos nosotros somos los colaboradores. Somos esa fuerza. Unirse en fuerza. Resulta ser que los amigos llegaron a la casa donde estaba Jesús. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que había mucha gente. Había mucha gente. No podían meterlo a ese amigo paralítico a donde estaba Jesús. Entonces ellos dijeron, bueno, miren muchachos, la verdad que hay mucha gente en la conferencia. Vámonos a casa y volvamos otro día. A ver si por ahí hay un lugarcito. La gente se cansa de escuchar a Jesús. ¿Fue eso lo que pasó? No, ellos se superaron.
Se superaron y dijeron, no, tenemos que ver a Jesús obrando en mi amigo. Entonces, ¿qué hicieron? Dice la Biblia que subieron al techo. Podríamos decir, estos son los rompetechos. Subieron al techo y bajaron a su amigo para que esté enfrente de Jesús. Ahora fíjense, ¿qué quiere decir esto y con qué quiero llegar con esto? Qué fácil que es renunciar, ¿no es cierto? Resulta ser que nosotros le hablamos a muchas personas o tal vez a una persona hace bastante tiempo y en varias oportunidades, ¿no? Ha pasado que le has hablado, le has aconsejado a alguien una vez, otra vez, tal vez muchas veces. ¿Qué tendemos a hacer nosotros? Este no quiere escuchar. Empezamos a criticarlo más que a bendecirlo o a buscar una alternativa para seguir ayudándolo. No, es fácil renunciar. Tal vez nosotros nunca hemos hablado de Cristo a una persona. Y vamos la primera vez y salimos de esta conferencia este fin de semana. A ver, voy a pensar en quién. Sí, ya sé. Voy a acercarme a él. Y trato de hablarle o decirle algo, de buscarle la vuelta para compartirle algo. No me sale. Digo, no, yo no sirvo para esto. Lo primero que se nos viene, no, yo no sirvo para esto. ¿Qué le voy a decir? Tengo miedo. Todas esas cosas vamos a ver mañana un poquitito. Pero lo primero que hacemos, renuncio. ¿A quién renuncio? Renuncio, no yo, renuncio a la fuerza de la iglesia. Salgo de la unidad y del compromiso y de la misión que tenemos. Por eso es importante. Yo sé que no es fácil, aunque si nosotros practicamos, perseveramos, subimos los techos, vamos a romper todas esas cosas que muchas veces nos limitan y nos hacen renunciar en la primera. Entonces, cuando estos amigos no encontraron las puertas y el hueco para meter a su amigo delante de Jesús, fueron al techo, rompieron el techo, empezaron a bajar su amigo. Resulta ser que Jesús los mira y ve a un grupo, porque esto es interesante, observa a todos, ve al enfermo descender, pero observa a un grupo unido en fe y en propósito. Observa a un grupo, estos sí que son locos, ¿eh? Y todos los que estaban a la vuelta dijeron, Jesús, por favor, no mires arriba, mira a estos tipos, ¿quiénes son? Y empezaron los sacerdotes y los religiosos a la vuelta a criticar y a ver qué va a hacer Jesús, etcétera, etcétera. Y muchos estaban ahí expectantes de lo que podía pasar. Jesús paró la conferencia y empezó a observar a estos valientes que estaban unidos y que querían obviamente ver a su amigo cambiando la situación. Ahora, si ustedes prestan atención, esto es trabajar en equipo. Esto es trabajar con una misión. Saben que muchas veces nos pasa y no todos somos iguales en el cuerpo de Cristo. Es probable que estos eran 4 amigos mínimo que se levantaron y fueron al techo. Obviamente no subió toda una banda porque se iba a desarmar todo. Pero ¿qué hubiese pasado si uno de ellos se hubiese quedado abajo? Y es más que seguro que antes de subir al techo, porque nosotros leemos la historia y nos imaginamos, wow, el hombre ya levantado y sano, ve el poder del Señor. Pero hubo un proceso en esa historia. Hubo una situación, hubo una conversación con esa gente. Ellos estaban ahí abajo diciendo, no hay lugar acá. A uno se le habrá ocurrido, porque siempre hay uno más valiente, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pasa en el grupo de amigos, pasa, en todos lados pasa. Siempre hay uno un poquito más corajudo. Dice, vamos al techo. No, para el techo, no. Y uno empieza ahí a diagramar si subimos y qué pasa y qué van a pensar de nosotros. Y uno hubiese dicho, no, yo me voy a casa, déjenme de hinchar con esto. Pero ese uno, ese dos, que se prendió en esa pasión o esa unidad, arrastró inclusive a aquellos que tal vez estaban a punto. No somos iguales en la iglesia. Es probable que tengas ganas de renunciar. Déjate animar por tu hermano. Déjate animar, alentar.
Si alguien te arrastra para hacer algo, y seguile. Eso es fe. Acompañale. Tal vez no tenemos la misma visión de lo que él está viviendo, pero hay que trabajar en unidad, en equipo y sumar fuerza. Y es así como este Jesús captó la atención de esta gente apasionada de fe, unida. Entonces dice la Biblia, obviamente que este hombre fue descendido enfrente de Jesús y Jesús le sanó. Cuando hay trabajo en equipo, cuando hay trabajo con una misión, el poder de Dios se manifiesta en medio de nosotros. El poder de Dios empieza a dar vida a lo que nos tiene en vida. Y esa vida empieza a contagiarnos de una manera, porque cuando uno ve las vidas cambiadas y transformadas y después están sentadas junto con nosotros en la iglesia y están compartiendo el trabajo y están entendiendo la misión y empiezan a contagiar y evangelizar a su familia y a sus amigos, cuando vemos eso que hace Dios, empezamos todos a alborotarnos y empezamos justamente a hacer un alboroto en donde estamos. Esa es la iglesia viva, activa en el poder del Señor. Empiezan a sanarse las personas, empiezan a restaurarse las vidas, empiezan a levantarse los paralíticos, empiezan a ver los que estaban ciegos por años, empiezan a encontrar el sentido de la vida, hasta los mismos creyentes, porque están entendiendo para qué fueron llamados. Pero es así como esta mínima historia o esta simple ilustración puede ayudarnos a entender. Dios está trabajando en este mundo. Dios y el Evangelio está siendo predicado. Y la iglesia tiene que involucrarse en la historia de Dios. Y nosotros tenemos que empezar a accionar, empezar a observar, empezar a orar por los perdidos. Y muchas veces sin darnos cuenta, tal vez aún en la misma iglesia hay gente que se ha quedado en el camino. Por eso Jesús habla y relata la historia de las 100 ovejas. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes conocen creyentes, cristianos, que ya estuvieron en el camino del Señor? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes conocen creyentes que están alejados? Esa es una oveja también importante para el Señor. Dios nos ha llamado a observar a esa oveja perdida. ¿Cuántos de ustedes han visto personas perdidas en este mundo? Tal vez amigos nuestros, tal vez compañeros de la juventud, que hoy tal vez los vemos de lejos y decimos, mirá, ¿a dónde anda ese tipo? A esa persona, a esa moneda perdida, hay que encontrarla. Hay que escarbar, hay que pensar. Esas son las personas que Dios quiere observemos. Y también hay muchos hijos pródigos que tal vez por caprichos o por religiosidad o por un montón de inconvenientes de rebeldía en su vida se alejaron del camino del Señor. Cuando esos vienen, abrazalos, contenelos, amalos, apasionate por esas personas que están necesitadas de ti, de Dios. Pero también saben que en esta historia de los amigos que ayudaron al paralítico también nos habla de que nosotros nos observemos a nosotros mismos. De que nosotros nos observemos. Tal vez en esta noche hay alguien sentado al lado tuyo que está enfermo, que está paralítico, que tal vez está sufriendo en silencio y nosotros no le prestamos atención y ayuda. Para eso está la iglesia. Yo quisiera invitarte a que mires alrededor tuyo. Da vuelta tu cabeza, observale a los hermanos, a las personas que están al lado tuyo. Observale. Observa a los hermanos, a las personas que están al lado tuyo. Yo te pregunto, ¿te has acercado a ellos con compasión, con amor? ¿Le has ofrecido tu ayuda, tu mano, tu oración? A veces sin darnos cuenta, al lado de nosotros hay personas que necesitan y las pasamos por alto.
y están sufriendo. Dentro de la misma congregación se practica la unidad de la misión y el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Por eso es que de muchas maneras Dios nos llama a amar al prójimo. Y podríamos seguir hablando, podríamos seguir estudiando la palabra, pero hay algo que debemos hacer y poner en acción. Es empezar a orar para que Dios pueda hacernos sentir su corazón. Para que así nosotros podamos empezar a sentir lo que Él siente por las vidas. Él tiene amor, Él tiene misericordia, Él tiene compasión, Él tiene perdón. Él solamente quiere rescatar esa vida que tanto Él ama.